Que pasa en España este 18 de julio de 2016. Es inevitable recordar que tal día como hoy, hace exactamente 80 años, comenzó la última de nuestras guerras civiles. No es la única y, por supuesto, no es la única que ha tenido lugar en ningún país europeo. Hay una selecta colección de analfabetos que, por desgracia, ocupan prácticamente todos los medios de comunicación, donde dicen gansadas como que ¡ay, España es el país de las guerras civiles! España no ha tenido ni más ni menos guerras civiles que cualquier país europeo. España, las guerras de religión. España no ha tenido guerras de religión. Guerras de religión y escabechinas tuvieron en Francia, tuvieron en Inglaterra, en Escocia. Ahí sí que ha habido guerras de religión. En Alemania, pero no. O sea, aquí hemos interiorizado la leyenda negra de España de tal manera, hecha por los enemigos de España, que como eran enemigos de España, cuando España era importante en Europa, pues lógicamente decían pestes de nosotros, natural. Ahora, que un país se crea la leyenda negra sobre sí mismo, esto es una cosa que solo sucede aquí. En Francia les hablas más de Francia y te miran con estupor. Dices, pero vamos a ver, este hombre no ha visto qué país tenemos, qué quesos, qué hombres, qué mujeres, qué maravilla, qué preciosidad, qué idioma, qué ríos, qué lagos, qué cumbres, qué frío, qué calor. Pero vamos, por favor. Háblales mal a Inglaterra, y es un país con un clima asqueroso, que salvo algunos sitios que quedan bien en las novelas de Agatha Christie, no hay quien viva. Bueno, háblale mal a un inglés de Inglaterra, por favor. Sorry. Háblale mal a un alemán de Alemania, hombre, te dirán que es que en cuanto pueden se meten en guerras, quieren dominar el mundo y tal, pero hombre, aman su país. Lo de España no es normal. En España la propaganda antiespañola, contra la nación española, contra la historia de España, es casi un oficio. Es más, como no te metas con España, te falta algo. Bueno, pues hoy, hace 80 años, España empezó la última de las guerras civiles. Tuvo otras, como otros países europeos, bien para crearse, como modernamente, como Italia o como Alemania durante el siglo XIX, que tuvieron guerras, sobre todo Italia, tremendas guerras entre sí, con Austria y con la mafia y con todo. Bien, las guerras civiles españolas que tuvimos durante el siglo XIX, las tres guerras carlistas, en especial la primera, que fue de una ferocidad terrible. Después de la guerra contra Napoleón, que aquello sí que fue la masacre y la destrucción de España para mucho tiempo. España era la tercera potencia mundial, pero la verdad es que los franceses, el imperio napoleónico, destrozó nuestro país. La resistencia fue heroica, pero del país quedó poco, y lo poco que quedó se lo cargó el duque de Wellington. Los ingleses nos ayudaban, pero sobre todo nos ayudaban a destruir todas las obras que teníamos, las industrias nacientes que podían competir con Inglaterra, ya de paso para la posguerra. Pero la primera guerra carlista fue más salvaje, si cabe, que la guerra civil del 20. ¿Qué es lo que tiene de singular la guerra que empezó, la guerra civil, de hace 80 años? ¿El número de muertos? El número de muertos no, porque el número de muertos es mucho menor que el de otras guerras civiles. Se calcula que solamente en la represión, tras la guerra civil que hubo en Italia, a final de la Segunda Guerra Mundial, entre fascistas y comunistas, pudieron morir más de 1 millón de personas, y entre muertos y desaparecidos 2 millones. En España, entre los dos bandos, no llegaron a 300.000 en 3 años. Es decir, no es el número de bajas, el número de muertos, de desaparecidos. Lo terrible fue la herida profunda que quedó en la sociedad española. Ayer publicaba el diario El Mundo un reportaje verdaderamente extraordinario de Emilia Landaluce, en la que estaban los hijos y los nietos de los generales que combatieron en los dos bandos de la guerra civil. Ahí estaba el hijo de Lister, los hijos de Rojo, de Moscardó, de Varela, hijos, nietos. Casilda Varela, la hija del general Varela, uno de los mejores generales de Franco, que fue la primera mujer de Paco de Lucía. Porque al final, después de la guerra, como acreditaban los hijos de los militares de verdad, de los grandes militares, no de los asesinos, no de los chequistas, no de los ladrones, de los violadores, no, los militares de verdad, los que se jugaron la vida, algunas veces por una razón, por una creencia, y otras veces porque les tocó allí. Y cuando hay una guerra civil, pues a veces luchas por una causa y a veces luchas porque es que te ha tocado en esa causa, en ese bando. Pues
todos contaban lo mismo. Nadie en su familia, y estamos hablando de los hijos de los generales de la Guerra Civil, del gran general Rojo, que era el general más importante de Estado Mayor, general de verdad, creado en África, lo mismo que Franco, que Mola, que estaban en el otro bando, nunca les hablaban de la Guerra Civil. Pero ni los que estaban en el exilio, el hijo de Lister en Moscú, el hijo de Rojo en México, los hijos de los nietos de Moscardó, no les hablaban de la Guerra Civil, porque era demasiado amargo. Todos habían perdido un hijo, un hermano, un sobrino. Todos habían quedado en bandos distintos. Uno tenía un hijo comunista, otro anarquista, otro falangista, otro iba a misa, otro tenía una monja, la habían violado y degollado. En fin, todo el mundo tenía recuerdos tan amargos de la Guerra Civil que jamás se hablaba en las casas de la Guerra Civil. En la industria del odio, creada por la izquierda, sobre todo después de Zapatero, y firmada por la infame ley de memoria histórica que debería ser quemada, proscrita, aventada, que jamás debió firmar Juan Carlos I si no hubiera tenido que tapar la inmensa corrupción, Campechano. Esa industria del odio que se ha creado por encima del trabajo moral de la sociedad española para restañar las heridas de la Guerra Civil. Y yo en mi familia he vivido con muchas familias. Mi madre era del bando republicano y mi padre del bando nacional. Y no se hablaba de la guerra. Y hoy, que encima es San Federico, pues no se celebraba. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, menos mal que me llamo Federico Jorge y con San Jorge, por lo menos mi abuela, pues se acordaba de mi abuelo, en fin, esas cosas. Pero que me quedé sin santo como otros se quedan sin abuela. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sociedad española está mucho más sana, que esa industria del odio creado por unos políticos infames y por unos medios de comunicación que, salvo excepciones, citado el reportaje del Mundo porque es verdaderamente extraordinario el trabajo de reunir a todos los hijos y los nietos de los generales que hicieron de verdad la guerra, digo de los generales. O sea, no el hijo del terrorista del FRAP, con Pablo Iglesias, el nieto del chequista condenado por hacer desaparecer o asesinar a 2 personas, que encima presume de ello. No, los hijos de verdad, de los que dieron su vida por una idea de España contradictoria con la de otros, y que al final, después de 3 años de matarse, llegaron a la conclusión de que lo de matarse había sido un error monstruoso, que les costó su vida. Bueno, pues la mayoría de los medios de comunicación se vehiculan la mayor cantidad de sandeces que uno puede imaginar a propósito de cómo empezó la Guerra Civil. La Guerra Civil, por supuesto, no empezó tal día como hoy, había empezado antes, porque hubo gente que quiso deliberadamente ir a la Guerra Civil. Fundamentalmente fue el Partido Socialista, una parte. No todo, a diferencia de hoy, una parte del Partido Socialista, la de Besteiro, que era más de 1/3 del Partido Socialista, se opuso públicamente a la bolchevización del PSOE, a ir a la Guerra Civil para conquistar el poder absoluto, para crear una dictadura comunista en España. Sin eso, el Partido Comunista en España eran 4 gatos, no hubiera tenido fuerza. Con el PSOE sí la tenía. Lo que pasa hoy con el separatismo y con Podemos, al final lo importante no son los extremos, que son pocos, son los partidos que deben estar en la legalidad y se pasan a la revolución. Pero en esa época, y todavía recuerdo un libro extraordinario, Anticaballero, de Gabriel Mario de Coca, que era el intelectual, el gran publicista de Besteiro, donde dice, nos lleva Largo, Francisco Largo Caballero, aquel siniestro imbécil, el Lenin español, ahora tenemos el Pablenin, porque todo es todavía más ridículo, el Lenin español dice, nos lleva a la guerra civil pensando que la vamos a ganar. ¿Y por qué es seguro que la vamos a ganar? Bueno, vean, si no, en Libertad Digital, la entrevista con Stanley Payne, el mayor de los hispanistas vivos, el mayor experto en nuestra guerra civil y en general en la historia del siglo XX, donde verán que hay muchas semejanzas con lo que ha pasado en Turquía en el fin de semana. ¿Por qué empieza la guerra civil? Porque fracasa un golpe de Estado, pero ese golpe de Estado está provocado. ¿Y por qué lo provocan? ¿Cómo se provoca el golpe de Estado? Asesinando al jefe de la oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, para que incluso gente como Franco, que unos 20 días antes, el día 23 de junio, había mandado una carta al imbécil de Alcalá Zamora, aquel siniestro imbécil, diciéndole que el ejército
Llevaban 400 muertos asesinados por razones políticas desde las elecciones de febrero del 36 y estaban en junio. 400 muertos. Decía que el ejército estaba dispuesto a hacerse cargo del orden público, pero aquello no podía seguir así. Y matan a Calvo Sotelo y van a matar a Gil Robles, que era el otro jefe de la oposición parlamentaria, las escoltas de Indalecio Prieto. ¿Se imaginan ahora que el escolta de Ignacio Rajoy, de Mariano Rajoy, fuera a matar al de Pedro Sánchez o viceversa? Bueno, pues eso es lo que pasó en España. Y eso es lo que hizo que de pronto, en una semana, muchos generales pensaron, como dice Paine, que en el fondo era menos arriesgado sublevarse que no sublevarse. Pero no te sublevabas, te iban a matar igual. Bien, esa provocación para provocar lo que iba a ser una guerra civil rápida, que iban a perder, por supuesto, los sublevados. Hay que recordar cuando sale Indalecio Prieto, después de la sublevación del ejército de África, que es nada, realmente eran pocos, el problema es que media España estaba detrás. Cuando le dicen a Casado, perdón, a Casares Quiroga, le dicen, señor presidente, se ha levantado el ejército de África, y dice, se ha levantado, pues yo me voy a dormir. Y Prieto dice, tenemos todo el oro del Banco de España, tenemos las industrias, tenemos las grandes ciudades, ellos no tienen nada, acabaremos con ellos rápidamente. El problema es que, como había dicho Gil Robles unos días antes, media España no se resigna a morir. Y no se resignó. Murió bastante, y la otra media también. Bien, resultado de aquello, pues debería ser un mensaje de reconciliación, de buscar la nación, nuestra nación, que es España. La nación de los rojos y de los nacionales, porque hubo rojos que eran nacionales y hubo nacionales que eran más rojos que los rojos, o sea, y al final todas las familias estaban mezcladas, todos estamos mezclados. ¿Por qué esta industria del odio? Porque es la única manera que gentuza mediocre llegue al poder. El odio es un mecanismo de llegar al poder. Cosificas al otro para poder matarlo, entonces tener poder absoluto. Es un mecanismo muy sencillo, pero que funciona siempre.